Hola, Dios te bendiga donde quiera que estés y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo y conmigo y con todo su pueblo donde quiera que esté. Permíteme compartir contigo estas pocas palabras. Eh, yo quiero alertarte, alertarte en el sentido de decirte algo que quizá muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos, pero que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, siempre digo. Y yo siempre digo, lo que yo he aprendido en la vida cristiana tengo que compartirlo con los demás. Y está en Primera de Samuel capítulo 15. Yo sé que ya tú has escuchado la historia de Saúl, de cómo fue desechado y por qué fue desechado, por su falta de desobediencia. Pero yo quiero leerte unos versículos para que pongamos atención a una actitud que tuvo Saúl en su situación de desobediencia con Dios. Te voy a leer solamente algunos versículos salteados. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Es decir, la orden de Dios para Saúl era que entrara donde Amalek y que destruyera todo. La orden fue muy específica de Dios para que ellos mataran a Agar y para que destruyeran todo esto, esta lista que yo te mencioné aquí. Y tú sabes que ellos no lo hicieron. Entonces, madrugó pues Samuel, el profeta Samuel, que fue quien le pasó a Saúl la orden de Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Camel, y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Él se encuentra con Saúl para decirle lo que Dios había decidido por causa de su desobediencia. Y lo primero es que Saúl sale a su encuentro a saludarlo y le dice, y se pone adelante y le dice: he hecho todo lo que el Señor dijo. Como si un hombre ungido por Dios pudiera creer que Dios no lo ve todo y que ya conocía de la desobediencia de él. Entonces Samuel comenzó a oír los rugidos. Le dice, como él se puso adelante y dijo: he hecho todo lo que el Señor me dijo, le dijo: ¿y qué es este bramido de vacas y balido de ovejas que yo oigo? Es decir, si tú hiciste lo que el Señor te mandó a hacer, ¿por qué yo oigo este ruido de animales? Entonces, y Saúl le dijo: bendito sea tú Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, el mismo Samuel lo estaba escuchando. Y Saúl le respondió, oye la respuesta de Saúl: de Amalek los han traído. Él está hablando, no que yo lo he traído, no, ellos, está hablando del pueblo. De Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Oye eso, el pueblo. ¿Quién era el líder del pueblo? ¿Quién era el líder? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es decir, él se está justificando en vez de decir: mira, lo que pasa es que yo le aprobé al pueblo, porque ¿quién era el líder del pueblo? El pueblo no iba a hacer nada que no aprobara el rey. Él fue que lo aprobó. Él debió decir: no es que nosotros decidimos
matar una parte y la otra parte no lo hicimos. No lo hicimos como Dios nos mandó. No, él dijo, el pueblo. Ah, es que el pueblo, en vez de decir yo, decidimos hacer esto, esto y esto. Se está excusando. Su culpabilidad la está excusando con el pueblo. Pero miren este versículo, como él vuelve a decir lo mismo, más o menos. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es decir, él está en este momento aceptando su pecado, pero vuelve y menciona que fue que él le tuvo temor al pueblo. Que fue que él fue como incitado por el pueblo, temió al pueblo y que por eso le hizo lo que hizo. Siempre nosotros tratamos de poner excusas en la culpabilidad, como si no quisiéramos irnos solo con la culpabilidad de las cosas. Entonces, entonces dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios se lo tomó muy en serio eso, se lo tomó muy en serio. Pero fíjate cómo lo que yo quiero llamar tu atención es a que él, en este caso, trata de decir que el pueblo lo hizo cuando él sabe que él era el rey y el pueblo no hacía nada que el rey no dijera, que el rey autorizara. Era su culpa, era su pecado. Y pone de excusa después, y yo temí lo hice. Pero todos tenemos la autoridad de decir sí o no. Todavía lo hacía él como rey, pero todos los días nosotros nos enfrentamos a decisiones en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en todo lo que nosotros hacemos. Estamos exponiéndonos a tener que tomar decisiones. Y yo tengo que decir sí o no conforme a la voluntad de Dios. Yo te estoy dando esta alerta es porque quizás a mí me ha pasado. Porque a mí, no que quizás me ha sucedido, no es que quizás me ha sucedido. Yo recuerdo momentos en mi vida en que yo me escudé delante de Dios cuando pequé, cuando hice algo indebido, cuando pequé y fui de rodillas donde Dios. Muchas veces yo le dije al Señor como Saúl, le dije, Señor, tú sabes que fue que fulano me incitó, que fue que fulana me provocó, que fue que tal cosa. Es decir, yo, al igual que Saúl, quise escudarme con una acción de otra persona. Y no, yo tengo que aprender a tener una de las cualidades que Dios dice en su palabra, dominio propio. Pero también tengo que aprender a aceptar mi responsabilidad cuando yo le fallo al Señor. No, eso sucedió porque yo lo consentí. ¿Entiendes? Es decir, fíjate que esto le costó a él, esta desobediencia, le costó a él que Dios lo desechara. Pero muchas veces inclusive Dios nos desecha a veces en otra oportunidad, no solamente porque desobedecimos, sino porque no aceptamos ni siquiera nuestra culpa. Y nosotros lo vemos muchas veces en la palabra de Dios, personas que se excusaron. Cuando tú te acuerdas del caso de Adán y Eva, del pecado, del primer pecado, ¿qué fue lo que contestó Adán? La mujer que me diste por compañera comió y me dio. Es decir, Adán también se excusó. Es una costumbre de nosotros excusar nuestras decisiones, nuestro pecado, aludiendo que el otro fue que tuvo la culpa. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera. Pero ¿quién más se excusó también? Pilato. Pilato se lavó las manos y dijo, yo no tengo que ver con esto, porque él dice, el pueblo que quiere matarlo, es decir, el pueblo se lo llevó a él para que él tomara la decisión. Él quería agradar al pueblo. Y él cogió y se lavó las manos y dijo,
el pueblo que quiere esto. Era su decisión, nadie tenía más poder que Pilato para saber lo que iba a hacer con Jesús. Pero él cogió y se lavó las manos y dijo, yo me lavo las manos, yo no tengo culpa. Eso no es así. Tú tenías que aceptar tu decisión, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad frente a las cosas que hacemos. Y es muy fácil hacerlo, porque es que nos gusta quedar bien. Nos gusta quedar bien. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucha prudencia, mucho dominio propio, mucho discernimiento. Lo hemos hecho muchas veces. El mismo Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo mal hecho. Y hasta les dijo, les llamó la atención. Cuando leemos en Primera de Samuel, él les llamó la atención, no mis hijos, no hagan eso, que ya ustedes tienen fama de lo malo que están haciendo. Pero dice la palabra que el Señor destituyó también a Elí, lo quitó y mató a los hijos porque dijo que él no los estorbó. Que el pecado de Elí fue que no estorbó a sus hijos, es decir, no les estorbó, no le paró en seco para que no hicieran esas cosas. Él le permitió que hicieran lo que estaban haciendo dentro del templo del Señor. Pero nos escudamos. Ah, no, que son mis hijos que lo están haciendo. Ah, no, que fue, yo no lo estorbé, él no lo estorbó en ningún momento. ¿Cuántas veces tú no has estorbado a tus hijos? Tú sabes que están haciendo cosas indebidas y tú no lo has estorbado como Elí. Es decir, que nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a ser minuciosos en nuestra conducta, a aceptar nuestra responsabilidad de la culpa que tenemos en muchas cosas que no han pasado en nuestras vidas. Hay cosas en mi vida que ya Dios la perdonó, pero yo tengo que entender que eran mi culpa. ¿Entiendes? Dios la perdonó, gracias a Dios, porque tenemos su gracia, porque tenemos su amor, porque tenemos su misericordia, porque nos ha alcanzado esa fidelidad de Dios sobre nosotros. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que han sucedido y que tenemos que reconocer que no fue culpa del otro, que no fue el otro que me incitó, que no fue el otro que me provocó, que no, yo tuve la culpa porque tomé una decisión mala, tomé una mala decisión, tomé algo errado en mi vida. Y en la medida que yo más lo entiendo, y más lo comprendo y más lo acepto, más fácil será para mí venir delante del Señor, de rodillas al Señor y ser transparente delante de Él y confesar el pecado. Es decir, es bueno venir delante del Señor confesando transparentemente el pecado, sin yo tener que estar poniendo excusa, ni estar poniendo, mira, no, diciéndole al Señor, mira, esto pasó, yo fui que lo hice, yo pequé delante de ti, sea por lo que sea, hasta por falta de madurez, lo que sea, porque tú dices en tu palabra que debiendo haber comido ya la comida fuerte, todavía estábamos viviendo con comida de niños, estábamos comiendo comida de niños. ¿Por qué? Porque parece que no adelantamos, que no crecimos. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y no estamos creciendo. Nos pasan años en la iglesia y no crecemos. Estamos en el mismo lugar. El alimento espiritual parece que se está quedando en el estómago. En el estómago, pero no está subiendo a nuestro corazón y a nuestra mente. Y por eso le fallamos al Señor. Pero tomemos en nosotros una decisión firme de reconocer nuestras culpas. Yo sé que a veces se toma tiempo, yo lo sé. Yo sé que a veces toma culpa. Que después de varios años es que yo, que estoy recibiendo la consecuencia de lo que me pasó. Entonces que reconozco que yo fui la culpable. Pero cuando esa luz de Dios venga y me alumbre, por lo menos en ese momento, sé sincero y dile, Padre, mira, yo te dije a ti esto y esto y esto, pero ahora yo reconozco que yo soy el único y la única responsable de esto. Dios nos ayude, Dios quiere ayudarnos, Dios nos ama, pero Dios es santo, ¿me entiendes? Dios es santo y Él no va en contra de su santidad.
y nos quiere santo. Por eso que Él se toma tanto tiempo. Y yo digo que hasta para su venida, ¿por qué se ha tomado tanto tiempo? Precisamente porque es que Él necesita un pueblo santo. ¿Mm? Y Él dice que con arrugas no vamos, ni con manchas, y que nada inmundo. Y muchas veces nosotros no hemos tenido clara nuestra conducta en el caminar del Señor. Yo sé que es un diario vivir, ¿eh? Y que hoy yo flaqueo de un pie, mañana de una uña, ahorita, mañana de un ojo, pero que Dios todo eso lo va limpiando. Pero ojalá que perdiéramos el menor tiempo posible en esas correcciones, que Dios tiene que darnos. Ojalá. Porque Dios nos da correcciones todos los días. Su palabra está ahí, es preciosa y es hermosa. No hay cosa más preciosa que la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa y más real y verdadera que la palabra de Dios. No hay cosa más grande que nos sirva de espejo que leer la palabra de Dios y ver todo lo que es el ser humano. Pero nos tomamos tiempo, a veces nos tomamos mucho tiempo cegados para no ver y no creer a la luz del Evangelio. Y Dios lo que quiere es ayudarnos, enderezarnos, llevarnos a las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos todo eso detenido por nuestra conducta, por nuestra falta de arrepentimiento, por nuestro vivir todo el tiempo escudándonos detrás de otro o de una barrera, de una pared, de una situación, siempre diciendo, no queriendo reconocer que es culpa nuestra y que lo que tenemos que hacer es que soltarlo. Así que eso quería comentarte en esta mañana. Dios es bueno, Dios es maravilloso, es un Dios amoroso, pero no comparte, no hace coinonía con el pecado, ¿entiendes? Entonces, y también castiga y desecha, como desechó a Saúl. Es decir, la gente nada más quiere que le hablen del Dios de amor y del que murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados y de que dice la Biblia que extendió su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Pero también tenemos que creer en un Dios que es fuego consumidor. ¿Entiendes? Dios también castiga. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dios ya destruyó una vez el mundo cuando Noé. Es decir, a Dios no le tiembla el pulso porque a ti no te guste. Cuando Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace. Cuando tiene que desechar, cuando tiene que matar, cuando tiene que hacer lo que sea, quitar del medio lo que tiene que quitar del medio, Él lo hace. Y yo no me puedo escandalizar porque Él es el Rey soberano. Si hay gente que me ha dicho, oye, pero aquí en este pasaje, por ejemplo, en este pasaje mismo, habla de muertes, de que le dijo, entren y maten las vacas y hasta los niños, decía aquí. Y la gente se quiere como escandalizar y atemorizar porque dice que qué Dios es ese que mata animales y que mata gente. Bueno, pero que Él es dueño del mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Dios hace algo es porque tiene un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Dios todo lo que hace lo hace bien hecho y con propósito. Y yo no puedo discutir con Dios de que si hizo esto mal o esto bien, porque yo soy la que tengo que ajustarme a Dios. Dios no se tiene que ajustar a mí, yo me tengo que ajustar a Dios. ¿Entiendes? Él es soberano, infinito, y está sentado en su trono, mirándolo todo, señoreando todo, y hace lo que quiere con quien quiera, y yo no tengo oportunidad de quejarme, ni de decirle a Él, ni de dirigirlo. Es Dios que me tiene que dirigir a mí, y yo más me vale que obedezca. ¿Entiendes? No yo dirigir a Dios y decirle y sacarle en cara, pero ¿por qué tú dijiste esto? No, es que Dios es justo. Lo entienda yo o no lo entienda, Dios es justo y lo que hace Él siempre lo hace bien hecho. No hay nada, yo no tengo que tener ninguna queja contra Dios. Absolutamente ninguna queja contra Dios. El que tiene queja contra Dios es un tonto. Yo lo que tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios y decirle a Él que me dé paciencia, sabiduría, discernimiento y paz para yo aceptar sus designios, su forma de actuar. Porque muchas veces, es cierto, Él sabe que a mí a veces se me va a hacer difícil, porque yo soy infinita y Él es infinito. Mi mente es finita, la de Él no, la de Él es infinita. Pero más me cuesta a mí estar en la voluntad de Él.
y no creer que Él quiera estar en mi voluntad. Así que sigamos aprendiendo hasta que el Señor no venga por nosotros. Realmente queremos decimos que estamos locos que Él venga, pero todos los días nos encontramos con que había que aprender algo más. Así que Dios te bendiga y su gracia siempre sea sobre ti y nos alcance hasta llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Dios te bendiga.